Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Bien, pues es ya la tercera reunión o enseñanza en torno al reino de Dios, y según yo entiendo esta sería ya la última en cuanto al reino de Dios. Ya después seguiremos tocando el jueves, primero Dios, las cartas en Apocalipsis, las cartas a las iglesias en Apocalipsis, y la próxima semana, el martes, Dios mediante, retomaríamos los temas del Señor Jesucristo revelado nos toca en Cantares. Y todavía tenemos pues mucho por delante en cuanto a ese tema y en cuanto a muchos temas. La verdad es que cada que comenzamos a tocar un nuevo tema me doy cuenta qué tan profundo es y cuántas horas nos llevaría a poder estudiar todo lo que se habla acerca del reino de Dios o de la revelación del Señor Jesucristo y todo lo que hemos podido de a poquito ir avanzando, ¿no? Entonces, en esta noche quiero, Dios mediante, terminar ya en cuanto al reino de Dios. Y si me acompañan por favor a Mateo, le voy a dar lectura a Mateo 6:33, que es el pasaje base que hemos tenido para estas enseñanzas. Mateo 6:33, está hablando el Señor Jesucristo y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta resultante de este pasaje es: ¿cómo busco el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Y una manera práctica en la que lo definimos al buscar el reino de Dios es buscar qué es lo que tengo que hacer y hacerlo. Buscar el reino de Dios es saber qué es lo que tengo de hacer, y buscar su justicia pues es hacerlo, es llevar a cabo aquello que estoy aprendiendo. Pero hay que agregar un poquito más en cuanto a eso, es decir, una acción más. No solo va a ser ahora buscar, saber qué tengo que hacer y hacerlo, sino ahora le vamos a agregar y enseñarlo. Y vamos a ver por qué. Miren lo que dice en Mateo, aquí, Mateo 5, donde estamos, pero un poquito antes. Les voy a leer lo que dice el verso 19. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, de entrada tenemos que saber qué es lo que tengo que hacer, hacerlo y enseñarlo. Yo sé que hay gente que tiene el don y la facilidad para enseñar, entonces no queramos como profundizar en enseñanzas pues así como otros vemos que las dan y que tienen revelación y conocimiento, pero al menos lo que nosotros hayamos podido entender, eso es lo que tenemos que comenzar a enseñar, ¿no? El Señor Jesús conociendo esto, cuando libera a aquel endemoniado, al endemoniado gadareno, este hombre quería seguir al Señor Jesús, y el Señor le dice: no, mejor ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor Jesús no le dice: háblales acerca de la ley, de los profetas, enséñales acerca de doctrina y teología. Le dice: habla lo que Dios hizo contigo. Esa era la forma en que el Señor Jesús manda a predicar, si podemos decirlo así, a este hombre. Pero más adelante en Mateo, al final de Mateo, del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio, pero dice: id a ser discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí vemos cómo ya la indicación para los discípulos no es cuenta lo que Dios hizo contigo únicamente, sino también dice: enséñenles. Ya estaban los discípulos capacitados para enseñar. Entonces, no pensemos que solo los que son pastores o maestros son los únicos que van a enseñar. También tú y yo podemos enseñar a otras personas con base en lo que hemos ido aprendiendo en el caminar en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos todo el conocimiento que los pastores o que algunos pastores tienen, pero lo que nosotros hayamos podido aprender, eso podemos ya comenzar a enseñar. Y obviamente, conforme vamos aprendiendo y conociendo más, pues vamos a ir profundizando y podemos enseñar de mejor manera. Pero enfocándonos en lo que dice aquí el Señor Jesús, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vean lo que dice el verso 20.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces nosotros, según lo que dice el Señor Jesús, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, una definición más o una idea más que debemos tener acerca del reino de los cielos es que nosotros debemos de no solo pertenecer al reino, sino permanecer en el reino. No esperemos hasta que nuestra vida haya concluido en esta tierra para que entonces ahora sí seamos parte del reino de Dios. Ya somos parte del reino de Dios, pero debemos de permanecer ahí. Entonces, una de las formas es que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Hay dos maneras en las que podemos entender que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Una de ellas es que no solo debemos enseñarlo, sino practicarlo. El Señor Jesús, lo que leímos un poco antes, dice el que los haga y los enseñe. Entonces los escribas solamente los enseñaban, escribas y fariseos, pero no los hacían. ¿Por qué digo esto? Miren, acompáñenme rápido, por favor, a Mateo capítulo 23. Esta es una de las maneras en que nosotros entendemos que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Como mayor, no solo enseñarlos, sino principalmente hacerlos. No quiere decir que no debamos enseñarlos, pero de poco sirve enseñarlos si yo no los estoy practicando. Vean lo que dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que obviamente lo está uniendo con lo que acaba de decir. En otras palabras, el Señor Jesús les acaba de decir: lo que los escribas y fariseos enseñan es lo correcto, es lo mismo que enseñaba Moisés. La doctrina no estaba mal, el problema era a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, el Señor les dice: lo que ellos les están enseñando es correcto. Por eso dice: así que, verso 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces la justicia de los fariseos estaba incompleta, porque ellos sí, es cierto que lo enseñaban, pero no lo practicaban. Enseñaban muy bien, tenían muy buena doctrina, pero no la ponían en práctica. Por eso el Señor les dice: lo que ellos les digan que hagan, háganlo, y lo que les digan que guarden, guárdenlo. Solamente no sigan su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, una manera en que tu justicia y la mía va a ser mayor que la de los escribas y fariseos es enseñarlo, sí, pero también hacerlo. No seamos de los que dicen y no hacen, sino de los que hacen también la voluntad de Dios, de los que cumplen los mandamientos, pero además los enseñan. Pero hay otra manera en la que debemos entender que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Por lo que vamos a leer ahorita, los escribas y fariseos solamente se limitaban a hacer lo justo, o sea, hacer aquello que rayaba solamente en el límite. Si pudiésemos hablar de calificaciones, como cuando uno dice: pasé de panzazo, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que tengo que sacar? Pues 6, de lo contrario repruebas. Entonces, pues ya con que saque 6, con eso lo hago. Eso es hacer lo justo o el límite. Quiero que quede bien claro esto. Por poner un ejemplo más, si nos dijeran: mira, tienes que entregar, voy a dejar 20 tareas a lo largo del año, ¿no? Con que entregues 11, con eso pasas el curso. Entonces, hacer lo justo para pasar es hacer 11. Por eso el Señor Jesús dice: tu justicia debe ser mayor. No hagas solamente, no camines en el límite de la justicia, sino tu justicia tiene que ser mayor que eso, ¿no? ¿Por qué menciono esto? De entrada, la idea cuando dice el Señor Jesús tiene que ser mayor, quiere decir que puedes estar en el límite, ¿no? Caminar al filo de la espada, por decirlo así. Y el Señor Jesús dice: no, tú no hagas eso, tú no camines al límite, tu justicia tiene que ser mayor. Y entonces termina el Señor Jesús diciendo en este verso que acabamos de leer, 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si tú haces el límite, volviendo al ejemplo de las tareas, voy a dejar 20, con que hagas 11 pasas. Aquí el Señor Jesús diría: no, si haces 11 no pasas, tu justicia tiene que ser mayor, tienes que ir por todo, tienes que ir a cumplir todo lo que se te ha dicho, ¿no? Entonces comienza a poner ejemplos también cuál debe ser una justicia mayor, y a partir del verso 21 comienza el Señor Jesús hasta el verso, todo lo que es prácticamente el verso, el capítulo 5, a partir del verso 21, comienza el Señor Jesús a citar varias veces las siguientes palabras: oísteis que fue dicho.
Y por poner este ejemplo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí viene el extra, ¿no? La justicia mayor que la de los fariseos. Ellos solamente se limitaban a no matar, pero podían insultar. En algún momento el Señor Jesús le dice, tú estás endemoniado, tú eres un hijo de fornicación. Le dan a entender al Señor Jesús que él está endemoniado y que además su nacimiento fue ilícito, es lo que en algún momento le dan a entender. Entonces, ciertamente no lo mataron de un modo literal, es decir, no atentaron contra su vida, pero sí lo insultaron. Y el Señor Jesús dice, no, tu justicia tiene que ser mayor de eso. No solo te limites a no matar a alguien, sino incluso a ni siquiera insultarlo. Vean lo que dice aquí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces dicen, no solo es no matarlo, ahora vamos a ir más allá, nuestra justicia va a ser mayor que la de los escribas, sino hoy ni siquiera lo vamos a insultar. Después, en el verso 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos suponemos que se limitaban a no llevar a cabo el acto carnal, pero posiblemente en sus pensamientos ya habían adulterado, es decir, ellos deseaban a las mujeres, quizás las miraban con malos ojos, y la justicia de los fariseos era, bueno, mientras yo no llegue a cometer el acto carnal, entonces no hay problema. Pero el Señor Jesús dice, no, nuestra justicia va a ser mayor. No solo no vamos a cumplir el acto carnal, sino ni siquiera vamos a tener pensamientos erróneos con las mujeres. Después vuelve a decir en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo, nuevamente el Señor Jesús vuelve a poner un estándar más alto de la justicia. No te limites solamente a esto, sino ve aún más allá, ¿no? Después dice, habéis oído, vuelve a decir en el verso 33, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, vuelve el Señor Jesús una vez más a poner un estándar más alto a la justicia. No te limites con esto, tú debes de ir más allá, ¿sí? Entonces, a lo largo, insisto, de este capítulo, el capítulo 5, vemos esa comparación. La justicia de los fariseos era solamente no completar el acto carnal, no matar a una persona, dar carta de divorcio bajo estas circunstancias, pero yo os digo, es lo que estaría diciendo el Señor Jesús, no, yo os digo, y vamos a llevar la justicia a un nivel más alto. Y me gusta cómo termina este capítulo diciendo en el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué dice sed pues vosotros? Porque los fariseos no eran perfectos, tenían una parte de la justicia, cumplían ciertamente algo de la justicia, pero no toda. Recordemos que perfecto, lo que en una de las definiciones de perfecto, de perfección, significa total o completo. En otras palabras, el Señor Jesús nos diría, ustedes háganlo todo completo, no se queden a la mitad, que su justicia sea completa, que ustedes puedan en todas las áreas de su vida atenderlas. Algo que quiero que quede claro en nosotros, que quede bien claro en nuestro corazón, es que perfecto no es infalible, perfecto no es que no puedas fallar, tampoco quiero decir o estoy dando como una especie de permiso para fallar. Falla, no importa, no, sí importa, pero el ser perfecto no quiere decir de principio que seamos infalibles o que no pueda haber fallas. Nosotros tenemos que entender como perfecto atender todas las áreas de nuestra vida. Esa es la perfección que nos pide el Señor Jesús. No que tal vez no adulteremos pero matemos, o que tal vez no matemos pero adulteremos, que tal vez no adulteremos pero seamos una persona mentirosa, por ejemplo, o tal vez no digamos mentiras pero somos ladrones. No, tenemos que ser perfectos. ¿En qué sentido? En que atendamos todas las áreas. Señor, a mí me cuesta mucho, por poner un ejemplo, no quiero decir que sea el caso, siempre decir la verdad. De repente soy mentiroso, no robo, no mato, no adultero, no esto, no lo otro, pero en esta área de mi vida todavía fallo. Cuando yo comienzo a atender esa área de mi vida, entonces estoy en pos o caminando en pro o buscando la perfección, atender todas las áreas de mi vida, no solo conformarme a decir, bueno, pero yo no mato, bueno, pero yo no secuestro, bueno, pero yo no robo, pero ¿qué tal miento? Bueno, tengo que atender también esa parte. Por eso el Señor Jesús dice, sed vosotros perfectos, atiendan todas las áreas de su vida y no hagan el límite de lo correcto, sino que su justicia vaya aún más allá, ¿sí? Entonces,
Parte de buscar el reino de Dios es ir más allá de lo que se espera que hagamos, no dar el extra. Cuando el Señor Jesús dice, si te piden que vayas una milla, ve con el 2, da un extra, ve más allá, no hagas solo lo justo, sino incluso un poco más allá. Eso es lo que está hablando en todo el capítulo 5 prácticamente, bueno, a partir del verso 21, el que nuestra justicia sea mayor y que no solamente nos limitemos a conocer y a enseñar, sino a practicar, que es también algo sumamente importante, ¿sí? Entonces, nosotros no hagamos solo lo justo, sino que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos para que permanezcamos en el reino de Dios. Dice al final de lo que leímos, dice, si no es tu justicia mayor, diría el Señor Jesús, entonces no entrarás en el reino de los cielos, ¿sí? Después vean cómo comienza el capítulo 6. Aquí vamos a encontrar otras 3 cosas que nosotros debemos de poner en práctica para ser parte o permanecer en el reino de los cielos. Dice el verso 1, capítulo 6, Mateo 6, 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos no debe ser para presumir a los hombres. Vean cómo oro, vean cómo ayuno, vean cómo yo no robo, vean cómo yo no miento, cómo no adultero, cómo no esto, cómo no lo otro. No, lo que nosotros hagamos debe ser para agradar a Dios. Y obviamente la gente se va a dar cuenta de que nuestra vida es diferente, pero no debemos de desenfocarnos y hacer las cosas para ser vistos por la gente. No, yo tengo que hacer las cosas para estar bien con Dios, para buscar el reino de Dios y su justicia, y la gente se dará cuenta que nuestra vida es diferente, pero no perdamos ese enfoque, ¿sí? Y después el Señor Jesucristo, vean lo que dice en el verso 2. En este capítulo vamos a encontrar, insisto, 3 cosas que tenemos que hacer. Lo primero es que dice aquí, cuando pues des limosna o cuando traigas tu ofrenda a la iglesia o cuando le des una ofrenda a alguien. El Señor Jesús lo primero que espera es que seamos generosos, dispuestos a ayudar y que sí, ciertamente nosotros apoyemos, en este caso a nuestra iglesia local en la que nos estemos congregando, pero si en algún momento vemos que hay necesidad en alguna persona, aunque no sea de la iglesia e incluso aunque ni siquiera pertenezca a una iglesia, pues que nuestro corazón esté siempre dispuesto a ayudar. Recordemos que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, pero la justicia mayor que de los fariseos es no solamente amar a nuestro prójimo, sino aún amar a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo lo dijo un poco antes, dice que si amas a quien te ama, dice, pues no estás haciendo nada de más. También los pecadores hacen eso, pero si tú amas a tus enemigos, entonces tu justicia es mayor que la de los fariseos. Entonces, cuando uno da una ayuda a alguien, nuestra justicia está siendo mayor, sobre todo también cuando, insisto, es alguien de la iglesia o aún que no sea ni siquiera alguien que crea en Dios. Tal vez ni siquiera cree en Dios, pero nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos y en este caso ayudar. Entonces, lo primero que menciona aquí el Señor Jesucristo es cuando des limosna, es decir, cuando traigas tus aportaciones a la iglesia, cuando seas una persona generosa, cuando estés dispuesto a dar. No importa, recuerden, no importa la cantidad, sino la disposición con la que uno lo hace. Recordemos cuando el Señor Jesús, parado junto al lugar donde se depositaban las ofrendas, ve que una mujer, dice que era una viuda, deposita 2 blancas, dice, y los demás depositaron de lo que les sobraba. Obviamente mucho más que esta mujer, pero el Señor Jesús dice, ella dio más porque dio todo lo que tenía. Los demás dieron de lo que les sobraba, ¿no? Entonces, no es la cantidad, sino la disposición que tú tengas en tu corazón para hacerlo. Lo primero que el Señor Jesús menciona aquí, en cuanto también a que nuestra justicia sea mayor, es que estemos dispuestos a dar, a cooperar con las necesidades que hay. Después, en el verso 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿Qué es lo segundo que espera el Señor Jesús? Que oremos. No solamente que estemos dispuestos a aportar, sino una práctica esencial en nuestra vida debe ser la oración. Tú cuando ores, no dice el Señor Jesús, si algún día se te ocurre orar, si algún día por casualidad oras, no, dice cuando ores. El Señor Jesús da por hecho que tenemos que orar, es una práctica que debe ser una constante en nuestra vida. Y aunque aquí el Señor Jesús ciertamente se entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, pero no es el único momento en el que podemos o debemos orar, sino debemos de orar, como dice también más adelante el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, orando en todo
tiempo, cuando sales a trabajar, cuando sales a hacer tus compras, cuando estás en la escuela, cuando regresas de trabajar, cuando estás preparando la comida, cuando estás trabajando, ahí en tu mente puedes estar constantemente comunicándote con el Señor. Ciertamente es más conveniente apartar un tiempo porque hay una comunión. Cuando ores a tu Padre, cuando platiques con el Señor, fíjate que en mi corazón hay esto, tengo esta inquietud, y estás en un lugar donde dispones un tiempo y un espacio para tener interacción con Dios. Mientras cuando estás conduciendo, vas en el trabajo, casi siempre solamente es de una sola vía la comunicación. Uno está hablando con Dios, pero difícilmente podemos tener la concentración para escuchar cuando Él nos hable. No así cuando estás apartado en un lugar, como dice el Señor Jesús, entras en tu aposento, cierras la puerta y entonces platicas con tu Padre. Ahí es difícil que alguien te interrumpa, ¿no? Entonces, aunque el Señor Jesús lo enfoca a esa comunión íntima con el Padre, no es el único momento en el que podemos y debemos orar, ¿sí? Debemos de hacer de la oración una práctica constante en nuestra vida. Lo segundo entonces es que el Señor Jesús espera que oremos, que demos limosna o que demos ofrenda, es otra forma de entenderlo, que oremos. Y lo tercero que espera el Señor Jesucristo que hagamos, lo vamos a encontrar en el verso 16, dice, cuando ayunéis o cuando ayunéis, no seáis austero. Otra cosa que espera el Señor Jesús que hagamos es que ayunemos, que llevemos una práctica de ayuno. Podemos hablar, el ayuno es todo un tema, lo mismo que la oración y las ofrendas, pero de una manera muy práctica, algo que nosotros podemos trabajar en el ayuno es en el dominio propio. La carne siempre va a desear los placeres, los gustos, pero también obviamente las necesidades. El comer, aunque puede ser ciertamente un gusto, pues un placer comer, pero es una necesidad. Si no comemos, nos morimos. Entonces, si tú le puedes decir a tu carne, no, no te voy a dar de comer, ¿cuánto más le vas a poder decir, no, no vas a pecar? Como si la comida, que es algo esencial, he aprendido a gobernar mi cuerpo, pues cuánto más con esas prácticas que no son obviamente vitales, ¿no? Como obviamente el pecado para nada es algo vital. ¿Cuánto más vamos a poder decir a nuestra carne, no, no vas a hacer esto, no? Y yo sé que tengo ganas de decir esta mentira para salir, entre comillas, del problema, y lo vuelvo a decir entre comillas, porque no es que una mentira nos saque de un problema, al contrario, nos mete en problemas con Dios. Entonces vamos a poder decir, no, si soy capaz de refrenarme ante aquellas necesidades vitales, entonces puedo decirte, no. No te voy a hacer mentir, no te voy a dar eso que te gusta, voy a refrenarme. Es parte de lo que se trabaja en el ayuno, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero solo por mencionar algunos de los beneficios que tenemos al ayunar. Y vale la pena mencionar también, haciendo un paréntesis, que el ayuno no solamente podemos enfocarlo a la abstención de alimento, sino yo en algún momento les he compartido que también podemos ayunar de ciertas cosas que nos agradan y que si bien pueden no ser pecado, pero que podemos decirle a nuestra carne, no, ¿sabes qué? Conozco un hermano, bueno, no lo conozco, he oído de él, lo sigo por internet, que él cada cierto tiempo, no sé exactamente cuándo, pero no sé si cada mes o 2 meses, no sé exactamente cuánto, él apaga sus dispositivos durante 6 días, entonces no tiene redes sociales, no tiene ningún tipo de comunicación con las redes sociales, ¿no? Obviamente está comunicado vía telefónica y cosas así, pero 6 días, cada cierto tiempo, él se abstiene de redes sociales. Podemos decir que es una especie de ayuno, es decir, él le dice no a sus deseos, no a sus gustos, no a sus distracciones. Entonces puede ser una manera de comenzar un ayuno, no solamente abstenernos de alimento, sino también de esas cosas. Es por este día, no voy a ver nada en Facebook, no voy a ver nada en YouTube, no voy a ver nada en Instagram, voy a abstenerme de lo que a mi carne le agrada. Hay veces que podemos decir, bueno, pero es que en YouTube veo prédicas, sí, pero puedes un día, de verdad te lo digo, no ver ni siquiera una prédica en YouTube y ponerte a leer la Biblia o leer un libro de algún hermano o hacer alguna otra actividad que también pueda ser de provecho, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, 3 cosas espera el Señor Jesús que hagamos: que ofrendemos, que demos limosnas, ofrendas, es decir, que ayudemos, que oremos y que ayunemos. Son 3 cosas que espera el Señor Jesús que hagamos de una manera muy práctica, resumidas aquí en Mateo capítulo 6. Y me gusta también cómo termina, bueno, vamos a leer lo que dice Mateo 6, Mateo 7, perdón, vamos a saltarnos a Mateo 7, no, Mateo 6:33, para terminar nada más lo que dice aquí, recordar el pasaje que hemos estado estudiando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios?
también es orar, ayunar y dar ofrenda. También eso es parte de buscar el reino de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que estemos dispuestos a dar, que seamos generosos, que ayunemos y que oremos, que estemos en constante comunicación con Él. Mateo capítulo 7 comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este juicio lo que podemos entender es cuando uno condena a las personas. Mira, esa persona es un hipócrita, hijo del diablo, y lo que ya en algún momento hemos mencionado. No quiere decir que no podamos decirle a alguien: oye, eso que tú estás haciendo no es correcto. Pero lo que el Señor Jesús nos dice aquí, vean lo que dice en el verso 3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, no solo te fijes en el defecto de tu hermano, también ve en dónde puedes tú estar fallando para que entonces puedas ayudar a tu hermano, ¿no? Entonces, no que nos creamos, en otras palabras, no te hagas el perfecto. Tú también tienes errores y posiblemente más grandes incluso que los de aquel a quien tú estás juzgando, de aquel a quien tú estás señalando. Está bien que podamos decirle a un hermano, eso que tú haces no está bien, pero antes que nos echemos una revisadita a ver si no estamos haciendo lo mismo o incluso algo peor, ¿no? Para que digamos, yo también ya me di cuenta que yo también soy así, estoy trabajando, estoy ayunando, estoy pidiéndole al Señor que me ayude y a mí me ha funcionado esto, hermano, por eso vengo y te digo que yo cogí del mismo pie y he tratado o he podido ir saliendo de a poquito haciendo esto. No te lo digo como juicio condenatorio, sino como una ayuda para tu vida, si es que lo que te digo tal vez te ayude, ¿no? Entonces, tengamos cuidado entre cómo aplicar cuando dices no juzguéis y por otra parte cuando sí, ciertamente nos manda a juzgar, pero con justo juicio, ¿no? Y después aquí, miren lo que dice en el verso, vamos a ver lo que dice el verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, aparentan ser buenas personas, pero no lo son. Y después vean lo que dice el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué frutos habla aquí el Señor Jesús? Vamos a ver. Hay dos tipos de frutos. Uno, el hacer milagros, el hacer, no sé, hablar en otras lenguas, el predicar la palabra, enseñarla. Son frutos que uno puede dar, pero hay otro fruto que es al que se refiere aquí el Señor Jesús, que es tu vida. Tu vida tiene que ser un ejemplo ante las personas. No tus milagros, no tus enseñanzas, no tus predicaciones, sino tu vida. Yo puedo sentarme aquí a enseñarles y parecer todo muy bonito, pero si mi vida es un desastre, estoy mal delante de Dios. Por una parte puede ser que ustedes se vean edificados por la enseñanza, pero yo delante de Dios estoy mal, completamente mal. Vean lo que dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es cierto que la voluntad de Dios puede ser que se hagan milagros, prodigios, señales, pero más bien tú y yo debemos de buscar la voluntad personal o individual. ¿Qué quieres que yo haga? Si dentro de esa voluntad Dios nos manda a hacer algún milagro, ok, está bien, pero yo debo primero ser que mi vida sea agradable a Dios. Ese es el fruto que el Señor Jesús espera que demos. ¿Por qué lo digo? Porque vean lo que dice el verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Ahí nos está hablando de frutos, pues sí, de una especie de frutos, pero no los que él espera, porque por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Si se refiriera a estos frutos, entonces esos que en algún momento los menciona como falsos profetas, entonces no serían falsos, serían unos profetas correctos porque están haciendo milagros. Pero ¿en qué sentido son falsos? En que podían hacer milagros, pero su vida era un desastre. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesús les dice en el verso 23: entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es que el hacer milagros fuera una maldad, no es que el hablar en lenguas fuera una maldad, sino que su vida, al estar desordenada, eso los llevaba a ser hacedores de maldad. Los frutos, si podemos decirlo así, que tenían, no era el fruto completo, no era un fruto perfecto, hacían buenas obras, pero su vida estaba en un desorden. Por eso les dice: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, el fruto que Dios espera que tú y yo demos no son señales, milagros y prodigios, sino que nuestra vida sea transformada al cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a ver de manera rápida lo que dice. Vamos a saltarnos, por favor, hasta el verso 20.
Vamos a ver lo que dice, vamos a leer el 24. Dice, cualquiera pues, fíjense lo que dice el Señor Jesús, está hablando, acabamos de leer acerca de que nuestros frutos no deben de ser, no debemos de buscar los milagros y prodigios, sino que nuestra vida sea transformada. Y entonces, todo esto lo aterriza el Señor Jesús en este pasaje. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Más o menos les voy a compartir cuál es la idea que tenemos cuando se nos menciona que edificamos nuestra casa sobre la roca, y comúnmente tenemos esta idea, ¿sí? Más o menos se nos da esta idea. A ver si pueden ver ahí la imagen. Ahí está. Creo que ya ahí la pueden ver. Es una enorme roca, quizá un peñón, y encima del peñón una casa. Más o menos es lo que la idea que nos da, pero no es eso a lo que se refiere el Señor Jesús. La idea que el Señor Jesús nos quiere compartir es la siguiente. Les voy a enseñar más o menos qué es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. El Señor Jesús quiere que hagamos más o menos esto que encontramos ahí. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 6. Está hablando exactamente lo mismo, pero Lucas nos da un detalle extra que en Mateo no encontramos. Lucas capítulo 6, les voy a leer lo que dice el verso, a partir del verso 48, dice... Desde el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. No es que iba caminando y se encontró una rocototota grandota y ahí edificó su casa, sino que aquí el Señor Jesús ahonda un poquito más en la explicación y dice, el hombre que edificó su casa sobre la roca es el que cavó y ahondó, como lo que está haciendo este hombre que está cavando, está ahondando. Vemos que ya es algo profunda la excavación. Hasta que encuentra una roca firme y sobre esa roca edifica su casa. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Es que nosotros debemos de buscar en la Biblia y leerla una vez y leerla otra vez y volverla a leer. Eso es cavar y ahondar hasta que encontremos esos mandamientos, instrucciones que van a gobernar nuestra vida y entonces poder ponerlos en práctica. Eso es fundar una casa sobre la roca. Cuando tú estudias, escudriñas la palabra de Dios, encuentras, ok, aquí dice que yo debo ser misericordioso, Señor. Ahora, todo esto en teoría se oye muy fácil, ¿no? Bueno, busca el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar qué hacer y hacerlo. Dice, bueno, pero yo en mi caso, volviendo al ejemplo que les ponía hace un rato, me cuesta mucho dejar de decir mentiras. Insisto, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo puedo atender esa situación? Tenemos que regresar al principio, lo que comenzamos a estudiar cuando dice el Señor Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, reconocer nuestra necesidad de Dios. Señor, soy bien mentiroso y reconozco que te necesito para poder dejar la mentira. Necesito que tu palabra actúe en mi vida. Eso es reconocer mi necesidad de Dios. Después dice, bienaventurados los que lloran. Señor, perdóname, he pecado, la he regado, por eso te necesito, porque ya no quiero vivir en esta situación. Entonces, buscar el reino de Dios es volver siempre al mismo punto de reconocer mi necesidad de Dios para que Él me ayude en las deficiencias que hay en mi vida, en los pecados que me son casi imposible de dejar humanamente hablando, ¿no? Pero cuando interviene Dios, cuando dice, Señor, yo no puedo, te necesito, si tú no me ayudas, si no eres tú quien tienda su mano para sacarme de este pozo de mentiras, entonces yo no puedo. Eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita, cavando y ahondando, buscando esas respuestas en la palabra de Dios para sobre estas rocas, sobre estas verdades poder edificar nuestra vida y que aun cuando vengan pruebas, las más difíciles, nos podamos mantener firmes dentro de esto. Entonces, que buscar el reino de Dios para ir aterrizando todas estas ideas es que nosotros podamos saber que no podemos, que hay defectos, que no podemos resolver nosotros solos y que por eso debemos de considerarnos pobres en espíritus. Es lo primerito que menciona el Señor Jesús a sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que sabe la necesidad, el que reconoce la necesidad que tiene de Dios, porque a partir de ahí su vida va a comenzar a cambiar. Cuando dice, yo no puedo, soy mentiroso, soy así, soy lo otro, ayúdame, Señor. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Han comenzado bien, reconocen que tienen problemas y que solamente Dios puede ayudarlos, ¿sí? Y vamos a ver, para ir terminando, espero me dé tiempo, vamos a ver dos pasajes para acabar. Uno está en 1 Corintios capítulo 6.
versos del 9 al 11 nos dice algunas de esas cosas que son erróneas, que no debemos hacer. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por otra parte vimos que los mansos, que los misericordiosos, que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos dice de quién no es el reino de los cielos. Dice que no, el reino de los cielos no es de los fornicarios, ni de los idólatras, ni de los adúlteros, ni de los afeminados, ni de los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes o maldicientes, ni los estafadores. Dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, dice, algunos de ustedes serán esto. Y sí, ciertamente algunos de nosotros quizá algunas de estas cosas aplican o aplicaban, ¿no?, a nuestra vida. Y dice, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto viene para cerrar con el siguiente pasaje, que es aquí 1 Corintios capítulo 4, para que veamos que dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero tenemos que volver a entender que no se refiere al poder de hacer milagros y prodigios, sino el poder de que tu vida sea transformada por la palabra de Dios y seas parte del reino de Dios. 1 Corintios capítulo 4 del 16 al 20 dice lo siguiente: por tanto os ruego que me imitéis, porque por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, vean lo que dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero insisto, no se refiere al poder de hacer milagros, porque entonces este pasaje iría en contra de lo que el Señor Jesús acaba de mencionar en Mateo 7, 22 y 23, cuando dice, aquellos que hicieron milagros, señales y prodigios, dice, son hacedores de maldad. Este pasaje entonces iría en contra de eso. Por fin es poder para hacer esos milagros, pero el Señor Jesús dijo que no, que esos que hicieron milagros no es válido. Entonces se refiere al poder para cambiar nuestra vida. El reino de Dios no consiste en hablar bonito, sino en actuar bonito, en hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Entonces, aterrizando todas las ideas del reino de Dios, el reino de Dios consiste en ahondar, en cavar, en estudiar la Biblia y poner en práctica todo aquello que encontremos ahí. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que hablamos fue para poner un fundamento a todo esto. Ahora te toca a ti, me toca a mí seguir estudiando la Biblia para seguir encontrando esas rocas sobre las cuales vamos a edificar nuestra vida, y entonces estaremos haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios, encuentra qué es lo que debes de hacer y ponlo en práctica. Para ello hay que cavar y ahondar en la palabra de nuestro Dios. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios, con estudiando las iglesias o las cartas a las iglesias. Un muy fuerte abrazo. Espero que este tiempo haya sido de bendición y cabemos, ahondemos y pongamos en práctica para que seamos parte del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Les amo, cuídense mucho, que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.